Y bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Gracias por su fidelidad. Los niños ya saben, cada vez que vamos a empezar la predicación, tienen que salir con su maestro para tomar su clase. Santiago 3, hermanos, vamos a leer, por favor, versículo 13 al versículo número 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al versículo número 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que hemos nacido de nuevo, Señor, por medio del Espíritu Santo, y que somos llamados, Señor, a reflejar y modelar aquello, Padre, de lo cual tú nos has llamado a hacer. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Quita al enemigo, Señor, toda opresión, toda influencia que él pueda tener en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, te pido que tu nombre sea glorificado. Toda la honra, toda la gloria, Señor, y la alabanza sean para ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Salomón, hermanos, en su libro de Proverbios escribió lo siguiente: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué, hermano? ¿Las llaves de mi vida, hermano? ¿Las llaves de qué, hermano? Téngame, aquí están. Salomón, hermanos, enfatizaba, y tú puedes leer el libro de Proverbios completo. Si hay algo que Salomón enfatizaba mucho, que buscáramos obtener con mucha vehemencia, hermanos, era la sabiduría. Ahora, hay un concepto equivocado de lo que es la sabiduría, o algunos llegan a pensar que la sabiduría solamente se encierra o radica, hermanos, en el conocimiento de las cosas que podemos adquirir. Ahora, hermanos, mencionar que adquirir conocimiento es parte de la sabiduría, pero no es sabiduría en sí. El conocimiento, hermanos, o la adquisición del conocimiento entra más dentro del ámbito que es la inteligencia, la capacidad que una persona tiene para retener, para aprender, para captar cierta información. Pero la sabiduría, hermanos, no es conocimiento en sí. Sabiduría, hermanos, es conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. En otras palabras, sabiduría es ¿qué es lo que yo estoy haciendo con ese conocimiento? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con lo que he aprendido? ¿Cuánto de lo que he aprendido, cuánto de lo que yo sé estoy poniendo en práctica? Eso, hermanos, es lo que se entiende como la sabiduría. Mire Proverbios 1, hermanos, solamente para poder entender un poco más acerca de esto. Proverbios capítulo 1, vea lo que el escritor de Proverbios dice como consejo a sus hijos. Mire, hermanos, podemos saber cómo hacer las cosas, podemos saber lo que no se hace, podemos saber lo bueno y lo malo, pero si no practicamos eso que sabemos, si no reaccionamos acorde a lo que sabemos, entonces eso no es sabiduría, hermanos. Eso se le conoce como simpleza, como fatuidad, oprobio. Es alguien tonto, lo que la palabra de Dios describe con esas palabras. Es alguien tonto, aquello que sabe hacer algo, aquello que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1,
versículo número 8, nota la esencia de la sabiduría. Versículo 7, vamos a entender el contexto. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué desprecian, hermanos? La enseñanza. Aquí estamos viendo el conocimiento. Los insensatos no aman aprender. Los insensatos no quieren escuchar. Los insensatos no quieren oír. Pero mira el versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies, gracias hermano, la dirección de tu madre. Aquí nos habla un poco más acerca de la sabiduría. La sabiduría no solamente es oír la instrucción. La sabiduría no es solamente es conocer o llegar a aprender más de la instrucción, sino es poner en práctica esa instrucción. Por eso el autor de Proverbios nos dice en el versículo número 32, versículo 24, dice: por cuanto llamé, aquí está hablando de la sabiduría como si la sabiduría fuera un ser humano. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no veo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les viniera lo que temen, cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la que, hermanos, la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi que, hermanos, mi consejo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Note cómo el autor dice que cuando quieras clamar a la sabiduría en los momentos de calamidad y de angustia, será demasiado tarde, pues ya has tenido que pasar por la experiencia, ya has tenido que pasar por las consecuencias de no haber tomado en serio los consejos y las instrucciones en su debido momento. En la semana platicaba con una señora que mencionaba que la sabiduría, ella decía que la sabiduría era experiencia. A ver, hermanos, gran parte de la sabiduría tiene que ver con la experiencia, claro que sí. La sabiduría tiene que ver con conocimiento, claro que sí. Pero la sabiduría, hermanos, más que la experiencia y el conocimiento, es aprender a saber qué hacer con las decisiones, qué hacer con el conocimiento, qué hacer con el consejo, sin la necesidad de tener que pasar por una mala experiencia. Una persona sabia no es aquel que sabe mucho de ciertas cosas. Una persona sabia es aquel que sabe hacer lo que es correcto y pertinente con aquello que ha aprendido. Y mira, hermano, no se necesita mucha experiencia para poder saber las cosas que pueden suceder, porque la sabiduría y la fuente de la sabiduría, hermanos, se encuentra con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Mire lo que dice Job 12:13. Acompáñenme por favor en Job 12:13. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Hermanos, con Dios nosotros podemos alcanzar sabiduría. Su palabra es la fuente de sabiduría. Sus consejos son la fuente de su sabiduría. Él nos ha revelado aquellas cosas que son para nuestro bien. Y Santiago, hermanos, lo que está haciendo en esta carta, en este capítulo 3, es mostrar, hermanos, que la sabiduría, la verdadera sabiduría, es el reflejo o es la evidencia de una verdadera fe, de una fe genuina. Vamos a recapitular lo que hemos visto. La fe genuina se muestra a través de buenas obras, lo vimos hace 2 semanas. Pero esa fe genuina no solo se muestra por buenas obras, se muestra a través de la manera en la que nos dirigimos a otros con nuestras palabras, a través de la lengua. Ahora Santiago ya no se enfoca en las obras ni en la lengua. Ahora Santiago se va a enfocar en la conducta. La sabiduría verdadera se muestra por medio de una fe verdadera y es a través de nuestra conducta. Alguien sabio no es el que sabe mucho. Alguien sabio no es lo que ha conocido a lo largo de su vida. Alguien sabio no es cuánto nivel académico tiene. Alguien sabio es aquel que se comporta como alguien conforme a la palabra de Dios. Sabio tiene que ver con comportamiento. Sabio tiene que ver con conducta. Sabio tiene que ver con la manera en la que yo atiendo a los mandamientos y a las ordenanzas que Dios nos ha dejado. Y vemos ahí en el libro de Santiago 2, hermanos,
que el apóstol Santiago toma tiempo para hablar a los hermanos y les hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta es contundente: ¿quién de aquí entre nosotros es verdaderamente sabio y entendido? ¿Cómo podemos saber que una persona es sabia y entendido? A lo cual Santiago nos va a dar tres cosas. En primer lugar, Santiago nos va a hablar acerca de la prueba de la sabiduría. Nos va a enseñar quién es sabio y entendido verdaderamente. ¿Cómo podemos medir nuestra sabiduría o si hemos adquirido sabiduría? En segundo lugar, Santiago muestra las cualidades de una sabiduría falsa. Esa sabiduría que no es bíblica, esa sabiduría que no es correcta, esa sabiduría que pareciera que tiene bases de sabiduría, pero en realidad la manera de vivir de ella nos muestra su falsedad. Y en tercer lugar, las cualidades de una verdadera sabiduría. Hermanos, una fe genuina, una fe verdadera, despliega verdadera sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, que nosotros hemos adquirido no solamente es los conceptos que tenemos de la palabra de Dios, sino qué es lo que hacemos con esos conceptos. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida con lo que hemos aprendido? A lo largo de la vida hemos escuchado sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, que nos hemos convertido en una biblioteca. Sabemos conceptos, sabemos lo que la Biblia dice de ciertas cosas. Sabemos que la Biblia nos enseña ciertas partes y a veces cuando alguien se sube a predicar podemos llegar a decir: eso ya lo sé, es que eso ya lo conozco. Incluso cuando hablo con personas me dicen: pastor, es que eso yo ya lo sé. Hermanos, es que la sabiduría no se trata de lo que sé, sino qué estoy haciendo con lo que sé. ¿Sí me está entendiendo? Mira lo que dice versículo 13. Vamos a ver en primer lugar la prueba de la sabiduría. Santiago nos dice cómo saber que hemos adquirido sabiduría. Verso 13: ¿quién es sabio entre vosotros y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué, hermanos? Mansedumbre. Santiago dice: si hay alguien aquí que es sabio, si hay alguien aquí que ha agarrado cierto conocimiento, pero también dice Santiago, si hay alguien aquí entendido. La palabra entendido es alguien que ha sido instruido, alguien que ha sido docto, que ha sido capacitado en ciertas cosas. En otras palabras, Santiago quiere decir lo siguiente: hay alguien que verdaderamente ha alcanzado sabiduría y ha sido verdaderamente instruido. Yo te voy a enseñar quiénes son los que verdaderamente han sido sabios. Yo te voy a enseñar los verdaderos doctos, los verdaderos maestros, las personas que verdaderamente son sabios. Y dice Santiago: los sabios se van a medir y se van a mostrar a través, en primer lugar, de su buena conducta. Mira, hermanos, una cosa es decir y otra cosa es decir y hacer. Son dos cosas muy diferentes. El problema en la iglesia, hermanos, es que en la iglesia hay muchas personas que se creen maestros, solo quieren decir. Solo quieren decir lo que está bien y lo que está mal. Son buenos para criticar, son buenos para juzgar, son buenos para ponerse en una postura de yo ya lo sé todo, pero su conducta no refleja nada de lo que saben. Santiago dice: si hay alguien que es sabio y entendido entre nosotros, que su evidencia, la evidencia o la prueba de que él es sabio y entendido sea mostrada por su andar, por su manera de vivir, por su conducta. Y esto es lo que Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia en Éfeso. Dice Pablo en Efesios 4:17: que ya no andéis como los otros gentiles. Que su estilo de vida ya no sea como el estilo de vida de aquellos que estaban en ignorancia. En otras palabras, hermanos, si usted verdaderamente ha conocido al Señor, su conducta y su estilo de vida tiene que ser acorde a lo que usted ha conocido. De nada me sirve saber que debo de perdonar. De nada me sirve saber que debo de vivir en santidad. De nada me sirve entender conceptos teológicos si no voy a vivir por medio de ellos. De nada sirve. De nada sirve lo que usted y yo lleguemos a saber en 20 años si no estamos poniendo en práctica absolutamente nada. Ahora Pablo dice en Efesios 4:17, acompáñenme ahí por favor, nos da una clara evidencia
de la nueva naturaleza. Pablo dice, la nueva naturaleza es medida o es caracterizada por nuestra manera de vivir. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la escritura así: esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis, que ya no vivan, que ya no se comporten como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mira el verso 20. Mas vosotros no habéis, ¿qué dice, hermanos? Ahora, mira acá. Dice Pablo, ustedes no han aprendido de Cristo vivir así. Ahora, note el 21. ¿Cómo poder saber que verdaderamente hemos aprendido de Cristo? Si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debe de suceder? Desechaos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de nuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, usted verdaderamente dice que ha aprendido de Cristo, ha llegado a conocer, usted verdaderamente dice que es sabio en los caminos de Dios. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, su viejo hombre debe de cada día ser despojado. Entonces, usted debe ser vestido del nuevo hombre. Su conducta tiene que ser completamente renovada. La manera en la que usted piensa, habla, debe de ser transformada. Su comportamiento debe de ser modificado. Y este comportamiento, queridos hermanos, debe de ser tomado de la vida de Cristo como nuestro modelo de nuestro diario vivir. Entonces, alguien que es sabio, hermanos, su sabiduría se va a mostrar a través de la buena conducta. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Sabiduría no es lo mismo que un saber. Sabiduría tiene que ver con nuestra manera en la que me comporto y me conduzco. Mira, hermanos, hay personas que pueden llegar a tener mucha experiencia en la vida, años de recorrido en ciertas cosas, pero a la vez, aunque tiene mucha experiencia, su comportamiento y su conducta dejan muchísimo que desear. ¿No es esto lo mismo que le pasó a la iglesia de Corinto cuando dice el apóstol Pablo: a ustedes no les pude hablarles como espirituales, sino a carnales? Les tengo que hablar como a niños recién nacidos en Cristo. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones. Entonces ustedes no han llegado a la madurez, ustedes no han alcanzado sabiduría. Tendrán todos los dones, serán amantes del conocimiento, pero en su haber y en su conducta ustedes son infantiles. Hay pleitos, hay contiendas entre ustedes. No les puedo hablar como a gente adulta, les tengo que hablar como a niños. Y queridos hermanos jóvenes que están aquí, la sabiduría la puede adquirir cualquier persona que ame, que desee y que anhele vivir como Dios le ha pedido vivir. Y puede haber jóvenes sabios como pueden haber hombres maduros sabios. La sabiduría no tiene que ver con edad, tiene que ver con cuánto de lo que yo he aprendido estoy poniendo en práctica. ¿Cuánto de lo que yo he aprendido estoy obedeciendo? En otra ocasión, Pablo exhortó a Timoteo y le dijo lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, y hay otra, aquí está la palabra clave: conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, este fragmento nos indica, hermanos, acerca de la importancia que tiene nuestra vida, nuestra conducta. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, que ninguno te menosprecie, que ninguno te tenga en poco, que ninguno te haga pequeño, te haga sentir pequeño por tu edad. Más bien, la manera en la que tú puedes hacer que no te menosprecien es que tú tienes que ser ejemplo a los creyentes en tu manera de vivir. Ahora, la palabra griega ejemplo es una palabra interesante, la palabra tupos, que significa figura o modelo, molde. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser el molde, él tiene que ser la figura, él tiene que ser el modelo de lo que él predica para que él pueda tener credibilidad con la gente.
Timoteo, para que la gente te considere un hombre de respeto y sabio, tu conducta, tu vida, tu comportamiento, tus palabras tienen que ser conforme a lo que tú dices creer. Mira, hermanos, nosotros podemos decir tener fe, nosotros podemos decir creo en Dios, nosotros podemos decir soy salvo, pero si nuestra conducta, si nuestro comportamiento es semejante a los demás del mundo, entonces somos una completa y rotunda paradoja. Yo puedo decir con mi boca una cosa y mis hechos están diciendo otras. Y no estoy mostrando una sabia sabiduría, estoy mostrando una sabiduría equivocada. Pablo, al despedirse de los hermanos de Mileto, les dijo lo siguiente: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. A Timoteo le dijo: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Observe cómo Pablo, hermano, se muestra tanto a Mileto como a Timoteo y les dice: ustedes saben, ustedes me han visto, ustedes son testigos de cómo he vivido entre ustedes. La pregunta sería: nosotros podríamos pararnos frente a la gente que nos conoce y decir: tú sabes cómo he vivido delante de ti. ¿Podrías tú pararte y decirle a una persona: hermanos, imítenme, imita mi ejemplo, hijos, imiten mi ejemplo, ustedes saben cómo me he comportado? Podemos decir con gran cabalidad, con integridad, con verdad a nuestros hijos a los ojos: mira, hijo, mi conducta, imítame. ¿Podemos llegar a decirles eso? ¿Usted cree que puede llegar a decir eso en este momento? ¿Verdaderamente usted ha sido sabio en su manera de vivir? ¿Usted ha sido sabio en su manera de conducirse entre la iglesia, entre aquellas personas de afuera, compañeros del trabajo, de la escuela? Usted puede decirles a ellos: ustedes saben cómo he vivido entre ustedes, les he modelado, les he reflejado el evangelio. Hermanos amados, el evangelio es más que decir que creo en Dios. El evangelio es un estilo de vida, hermanos. Pablo dice: ¿quieres saber quién es sabio y entendido? Muestre por su buena conducta. En segundo lugar dice Santiago: y por sus buenas obras en sabia mansedumbre. Las buenas obras tienen que ver con la obediencia a lo que Dios me ha dicho en su palabra. Ahora Santiago dice: esas buenas obras tienen que ser sometidas en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre es prautes, un espíritu afable, alguien manso, alguien que está bajo control, que mantiene su temperamento bajo control. Alguien que no se irrita, alguien que no se revela, alguien que no es arisco, alguien que puede ser controlado con sencillez. Y hablamos del control que el Espíritu Santo debe tener sobre nosotros. Una persona sabia es aquella que sabe cómo guardar su temperamento. Tiene control de su temperamento. ¿Cómo podemos saber eso? Claramente ese proverbio nos da consejos de sabiduría en cuanto a esta área. El que fácilmente se enoja hará, ¿qué, hermanos? Locuras. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El sabio ve y ¿qué hace, hermanos? Se calla. Esto nos muestra a alguien que tiene bajo control su mente, tiene bajo control sus palabras, tiene bajo control sus emociones, se somete voluntariamente a su Dios. Dice: Señor, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a cumplir con lo que tú me has mandado. Y hermanos, alguien que somete su voluntad bajo el control de Dios puede ser un hombre, es un hombre sabio. Sabiduría no tiene que ver con lo que sabemos, entonces es parte de, pero no es el todo de. Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Cristo es más que adquirir conocimiento. No se trata de un asunto intelectual, sino de una identificación personal con Cristo. La vida de Cristo yo la modelo. La vida de Cristo yo la reflejo. La vida de Cristo es un espejo
Mi vida es el espejo y la gente puede ver el evangelio a través de mi vida. Puede conocer a Cristo a través de mi vida. Eso es lo que Santiago está tratando de decir. Ahora, Santiago nos dice que hacer lo contrario a esto no sería una sabiduría correcta o verdadera, sino una sabiduría falsa. Mire lo que dice ya en Santiago, hermanos, capítulo 3. Santiago 3 nos dice que hay una cualidad de una falsa sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo número 14. Note cuál es la falsa sabiduría. Dice: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos jactemos, no mintamos contra la que, hermanos, contra la verdad. Porque esta sabiduría, este tipo de comportamiento, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago ahora cambia y dice: miren, hermanos, si entre ustedes hay celos, contención, hay pleitos, hay contiendas en la iglesia, entonces no vengan a decir que ustedes tienen una sabiduría verdadera. No mientan contra la verdad de la palabra de Dios, sino que ese tipo de actitudes no reflejan una sabiduría divina, sino una sabiduría terrenal, animal, 100% diabólica. Wow, hermanos. Entonces Santiago está siendo más contundente que nunca. Santiago está diciendo que si llegamos a tener este tipo de acciones, entonces nuestra sabiduría no es divina, nuestra sabiduría es 100% carnal. Y esta es la cualidad de una sabiduría carnal: la forma en la que nosotros nos conducimos y nos comportamos dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Hermanos amados, y no puedo llegar a pensar que entre nosotros pueda haber celos amargos y contención. Ahora, hermanos, la palabra celos amargos, la palabra picros, habla de algo que es afilado, espinoso, cortante. Este tipo de celos, hermanos, es una rivalidad, es un coraje generado, la envidia hacia otros, el por qué yo no soy como él, el por qué no tengo lo que él o ella tienen, el por qué yo no alcanzo el conocimiento que él o ella tienen. ¿A poco nada más Dios habla por el pastor? ¿A poco Dios nada más me puede hablar por medio de ese hombre? ¿A poco yo no puedo también enseñar? ¿A poco yo también no puedo ser maestro? ¿A poco yo también no puedo ser una persona que merezca ser tomada en cuenta? Hermanos amados, esto lo único que refleja es carnalidad. Carnalidad. Tengamos cuidado con pensamientos y sentimientos de ese tipo de índole. Dice Santiago: si entre ustedes hay celos amargos y contiendas en el corazón, no se jacten de ello, no mientan contra la verdad. Es evidente que esta clase de sentimientos, esta clase de emociones, esta clase de comportamientos van en contra de lo que han aprendido. Van en contra de lo que ustedes deberían de ser. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Nuestra conducta revela mucho de lo que somos. Nuestra conducta revela mucho de lo que estamos haciendo aquí. Por eso escuchamos una y otra vez: pues vas a la iglesia y no cambias, vas a la iglesia y sigues siendo el mismo, se supone que deberías de ser mejor. ¿Sabe por qué la gente dice eso? Porque la gente cree que aquí estamos aprendiendo y estamos buscando cómo cambiar y ser mejores. Y deberíamos de ser mejores. Y deberíamos de vivir diferente. Ay, pero pastor, es que esta persona tiene más de 20 años en el evangelio. Sí, pero nunca ha sido sabio. Puede tener 55 años en el evangelio, pero sigue siendo un niño berrinchudo. Sigue siendo un niño tonto. Solamente llenaron su cerebro de información, pero su vida sigue siendo carnal. Su vida no ha crecido. Y la esencia de esta falta de sabiduría tiene que ver con la manera en la que nos conducimos, la manera en la que nos comportamos con los demás. Mira, hermanos, una persona sabia, una persona que realmente es sabia en la iglesia, no busca contención,
No busca crear divisiones, no busca crear pleitos, no es una persona contenciosa, una persona que parece que ama la contienda. Es una persona que sabe cómo hacer la paz, es una persona que sabe cómo juzgar las cosas con un criterio lógico, es una persona que sabe bíblicamente cómo resolver un problema. A veces la Biblia nada más la tienen de adorno. A veces solamente tienen versículos en la cabeza, pero no hacen nada con esos versículos. Santiago dice: si hay celos y contención entre ustedes, no mientan entonces contra la verdad. Mire lo que dice, hermanos, en el versículo número 15. Santiago nos dice la esencia de este tipo de sabiduría falsa. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No digas que esta sabiduría es de Dios, porque Dios no da ese tipo de sabiduría. Esta es terrenal, esta es animal, esta es, ¿qué, hermanos? Diabólica. Tu forma de vivir revela el tipo de sabiduría que has adquirido. Y el tipo de sabiduría que muchos hemos adquirido es terrenal, es animal y es diabólica. Ahora, cuando habla de terrenal, hermanos, se refiere a algo que es mundano. Una sabiduría que solo las personas que no han sido regeneradas tienen. Es terrenal y humana porque nace y procede del mundo. Es la manera de pensar que el mundo tiene. Es una sabiduría que tiene pensamientos e intereses mundanos. No hay nada de Dios en ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, es tu vida, haz tus cosas, es tu corazón, busca lo que tu corazón dice, busca lo más importante, que nadie te detenga, que nadie te aflija. Tú vales, tú eres importante, y pensamientos semejantes a estos son parte de una sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal nos enseña a ser individualistas, que te importe poco lo que los demás piensen de ti. Hermanos, perdóname, discúlpame, pero la Biblia nos dice que sí nos debe de importar lo que la gente piensa de nosotros. Somos el modelo del evangelio. Pero la sabiduría terrenal es: olvídate lo que los demás piensen de ti. Suena bien, suena hasta valiente, pero es erróneo. Nuestra vida es el espejo de lo que hemos creído. Por supuesto que me tiene que importar lo que la gente piense de mí. Si la gente está viendo un mal testimonio, por supuesto que me tiene que importar cuando no le estoy siendo de bendición a alguien. Una sabiduría terrenal basada en pensamientos y argumentos humanos. Dice Santiago, esta sabiduría es animal. ¿A qué se refiere con animal? Habla, hermanos, o que surge de la condición de los instintos naturales del hombre. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que tiene este tipo de sabiduría actúa, habla, se conduce, piensa, trata a los demás como él cree, como él quiere, como él piensa, como él le parece correcto. Él no tiene amor, no tiene consideración, no tiene misericordia. Él actúa: me tratas mal, te trato mal. Me insultas, te insulto. Me pegas, también te pego. Esa es una sabiduría animal basada en instinto. Nuestros instintos mundanos, nuestros instintos naturales. Hermanos, recuerde una cosa: aunque Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa, seguimos batallando con un cuerpo corrupto que sigue teniendo instintos carnales. Pero Santiago dice: la verdadera sabiduría no actúa por instintos carnales. Y ahorita vamos a ver estos instintos espirituales. Dice que es terrenal, originada 100% en el mundo; animal, originada 100% en nuestra naturaleza; y diabólica, originada, inflamada 100% por el diablo. Hermanos, Satanás es la fuente de la sabiduría falsa. ¿Recuerda usted cuando en ese lugar había un ángel más hermoso que cualquiera de todos los demás, llamado Lucero, el lucero de la mañana? Y un día ese ángel hermoso y bello, poderoso, pero que fue creado, que no depende de sí mismo, sino que depende del que lo creó,
Ese ángel no es todopoderoso, solo es poderoso, no es todopoderoso. No es omnisciente, no es omnipotente, pero tenía virtudes. Pero ese ángel un día dijo: subiré hasta el cielo y haré mi trono y seré igual a Dios. Y esa mente, esa esencia, cuando ese ángel cayó y de entonces en forma de una serpiente llegó con la mujer y le dijo: de todos los árboles podemos comer, pero no de este. Y esta serpiente llegó y le dijo: mira, tú puedes comer de lo que tú quieras, es que Dios no quiere que tú seas como Él. Y entonces el hombre empezó a pensar que la vida y que el mundo, el centro de la vida y del mundo somos nosotros. Y el hombre llegó a pensar que el hombre es autosuficiente e independiente, que no necesitamos de un Dios, que no necesitamos obedecer a nadie. Es mi vida y hago con mi vida lo que yo quiera. ¿De quién crees que es ese pensamiento? Satanás le dijo a Eva: sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este tipo de mentalidad, este tipo de forma de pensar, Santiago dice, es diabólico. Cuando mentimos, la sabiduría que desplegamos es una sabiduría diabólica. Cuando engañamos, cuando peleamos, cuando queremos ser autosuficientes, cuando en el orgullo nos inflamamos pensando que lo que tenemos es porque yo me lo he ganado, tenemos un tipo de pensamiento diabólico. Lo que tienes, lo que eres, lo que haces es y siempre será por la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo no somos nada más que polvo. Tú y yo no somos nada más que gusanos, dijo Job, que necesitamos del Dios vivo y verdadero. Hermanos, pero la realidad es que este tipo de pensamiento, este tipo de ideas, este tipo de emociones, este tipo de formas de pensar no provienen más que de una sabiduría plenamente falsificada. Y mire, hermanos, escuche, ¿cuántas personas hay dentro de la congregación? Saben muchísimo de la Biblia, hermanos. Mire, créame que hasta me quedo sorprendido de cuánto saben. Hablas con ellos y te sacan un texto y te sacan otro y te sacan otro. Más, digo, saben hasta más que uno. Pero ves su manera de vivir, ves la forma en la que se comportan, ves los berrinches que hacen, ves la forma en la que tratan a los demás, ves la forma en la que trata a su esposa, ves la forma en la que trata a sus hijos, ves la forma en la que la gente, el concepto que la gente tiene de él, ves la forma en la que él habla de sí mismo, ves la jactancia y el orgullo y la arrogancia con la que se comporta. Y tú dices, este hombre podrá tener todo el conocimiento de la Biblia, pero ante Dios este hombre es un insensato. Tiene una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Hermanos, los fariseos eran el ejemplo de este tipo de sabiduría. Se jactaban de conocer la ley, pero Cristo los desenmascaró muchas veces. Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes están muertos, ustedes a la gente se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de robo. Hermanos, de nada nos sirve saber tanto de la Biblia si no la vamos a poner en práctica. Ahora, con esto no estoy diciendo que no la lea y que no la estudie, sino que hace con lo que usted lee y estudia. ¿Qué hace con lo que escucha ahorita? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo se conduce? Miren, hermanos, hay gente que es bien problemática. Yo le digo a mi esposa, parece que esta persona, si no pelea con alguien, no vive en paz. Para todo tienen una negativa, para todo tienen un no, para todo hay que contender, para todo hay que pelear, para todo hay que levantar contiendas, para todo hay que hacer pleitos. Miren lo que dice Santiago, versículo 16. Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Santiago. Porque donde hay celos y qué, hermanos, pleitos, donde hay contiendas, donde hay discusiones, ¿qué hay ahí? Perturbación. ¿Y obras qué? ¿Puede ser obra divina? Levantar contiendas y hacer pleitos será de Dios, dice Santiago. No, es una obra perversa. Aunque sepa mucho de la Biblia usted, aunque tenga muchos años en el evangelio, si su conducta es problemática, contenciosa, envidiosa, celosa, irritable,
usted lo único que está haciendo es causar perturbación y obras perversas. Wow. ¿Qué clase de sabiduría estamos desplegando en nuestra vida diaria? Me encanta el libro de Santiago, es un libro muy práctico. Santiago no se anda por las ramas. ¿Tienes una fe genuina? Demuéstralo. ¿Tienes una fe genuina? Demuéstralo en tu forma de hablar y en tu forma de comportarte. Ya vimos la semana pasada la lengua. Ahora nos dice, ahora tu forma de tratar a los demás. No puede ser posible que entre hermanos pueda haber celos. Y el celo es sentirme arruinado por el éxito de alguien más. Hermanos, ¿cómo puede dolerme que a mi hermano le esté yendo bien? Ay, qué bendición, Dios está usando al hijo del pastor, qué bendición. No. ¿Y por qué al mío no? ¿Y por qué la hermana fulana tiene este carro y por qué Dios a mí no me ha dado nada? Y empezamos a contender. Mira, hermanos, si entre los hermanos en sangre hay envidia, no lo habrá en la iglesia, hermanos. Tristemente lo hay. No debería de suceder esto. Pero hoy Santiago, esta sabiduría que están desplegando es 100% carnal. Y el resultado de esta falsa sabiduría es eso: perturbación y obra perversa. Hermanos, ¿qué daño le hacemos a la iglesia cuando tenemos actitudes semejantes? ¿Qué daño le hacemos a la iglesia? ¿Qué daño le hacemos al nombre de Cristo cuando tenemos ese tipo de actitudes? ¿Qué daño? Yo siempre pregunto eso, ¿qué hace con todo lo que usted ha escuchado? ¿Qué está haciendo con todo lo que Dios le ha enseñado? ¿Cómo está viviendo en su casa? ¿Cómo está viviendo con los demás? ¿Cómo tratas a los demás? Mira, hermanos, déjenme decirle y poner un ejemplo. Hablando, Santiago dice a los que creen o quieren llegar a ser maestros. Dice Santiago, mira, el ser maestro o el estar al frente de algo, un liderazgo, hermanos, si yo no modelo o si usted no modela lo que usted enseña, a usted nadie le va a creer ni el centavo. Mire, le voy a poner un ejemplo tan fácil. Facilito, este es un ejercicio sencillito. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes le creen al presidente todo lo que él dice? ¿Usted sí, hermano Logio? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, él dice que sí. ¿Cuántos le creen al presidente lo que él dice? Ay, chamén, puro morenista aquí. Perfecto, dos personas. ¿Por qué los demás no le creemos? ¿Por qué los demás no le creemos? Por las acciones. Porque en campaña dijo una cosa y en la presidencia hizo ¿qué? ¿Hizo qué? Otra. Porque en un momento dices una cosa, pero en tu vida muestras otra. Y cuando quieres demostrar lo que eres algo, la gente dice, este hombre, ay, mira, me ha tocado estar allá abajo. Y a veces la gente enseña y dice, ay, primero cambia tú. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud, séles ejemplo. Modélales lo que les enseñas. Mucha gente sabe que somos cristianos. Modélales lo que les enseñas. Modela lo que dice ser. Hermanos, yo no puedo concebir que haya un cristiano que no sea amable. Es que yo soy serio, así soy yo. No, vamos a verlo más adelante. La sabiduría que viene de lo alto es amable, es benigna, pacífica. No, es que la gente me cae bien gorda y pues yo me tengo que apartar de ellos. Si me dicen, me tengo que defender. ¿Qué clase de sabiduría está mostrando usted? No, hermanos, todo tiene que ver con la forma en que vivimos, con la forma en la que nos comportamos, con la forma en la que trato a la gente. Que la gente a veces es desesperante, lo es.
Somos imperfectos, no todos vamos a ser perfectos, no todos somos moneda de oro, pero la sabiduría divina me lleva a tener paciencia, misericordia, a ser amable, aunque no me traten a mí igual. Mire versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es santa, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Wow. Hay una esencia en la sabiduría del cielo. Primeramente es pura, es santa. Esta sí proviene de Dios. Esta proviene de su palabra. Esta proviene de sus escrituras. Esta sabiduría 100% de Él es santa. Obviamente, como Él es santo, esta sabiduría, hermanos, nos permite reflejar lo que decimos que hemos creído y nos muestra algunas cualidades de ella. Dice que es pura, pacífica. La palabra pacífica habla de una persona que busca la paz. No es alguien pleitista, no es alguien que le gusta incendiar, es alguien que es pacífico. ¿Qué es alguien pacífico? Alguien que anda con la bandera de los hippies, mordiendo de amor y paz y con la bandera blanca. No, una persona pacífica es aquel que busca estar bien con otros. Dice Hebreos 12:11. Que busquemos la paz, síguela. Y entre tanto, dijo Pablo, que no sea o que esté en nuestras manos, buscad la paz. ¿Con quiénes? Con todos. Con todos. Mira, hermanos, yo sé que hay personas irritantes. Yo lo sé. Los estoy viendo ahorita. Hay personas irritantes. Sé que hay personas que te cuesta muchísimo trabajo amar. Yo lo sé. Hay personas difíciles. Lo sé. Pero una persona que busca la paz es aquel que trata de tener una relación con todos los demás cordial. Si no piensa como yo, eso no es causa para yo desatar un pleito. A lo mejor él tiene una forma de vivir, yo tengo otra forma de dirigir mi casa, pero eso no debe de detonar conflictos. El problema es que hay personas que parece hecho adrede, hermanos, de veras, mira, hasta parece que huelen, como que están. Yo siento que este tipo de personas están sentadas en su casa diciendo, no tengo con quién pelear, como que me dan ganas de pelear con, a ver a quién busco y peleo. Hermanos, si hay alguien que es el príncipe de paz, fue Cristo, hermanos. Ahora, cuando Cristo dijo que Él vino a no traer paz sino espada, no se refiere a que Cristo vino a que nos peleáramos. Se refiere a que obviamente al predicar el nombre de Cristo va a haber gran oposición, incluso de nuestros familiares. A eso se refiere, no a que en la iglesia estemos como el perro y el gato. A paz nos ha llamado el Señor, a vivir en unidad nos ha llamado el Señor. Esa es la sabiduría de lo alto, una sabiduría pacífica. Después dice amable. La palabra significa dulce, afable, bueno, comprensible. Una persona que está dispuesto a aprender de otros. Una persona que valora las opiniones de otros. Una persona que acepta la reprensión, acepta el consejo de una forma amable. ¿Usted acepta el consejo? ¿Usted acepta las reprensiones? ¿Usted acepta cuando alguien le dice estás mal? Salomón escribió y dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Vea cómo habla de una persona que acepta el consejo. Dice, corrige al sabio. ¿Corrige a quién? Sabio. Un sabio no es aquel que dice, es que nada les gusta, es que nada les parece, es que siempre me están criticando. ¿Sabe qué hace un sabio? Escucha para mejorar. Escucha para crecer. Escucha para aprender. Hermanos amados, escuche, no lo sabemos y nunca lo sabremos todo. Siempre es bueno escuchar cuando alguien me dice, déjame darte un consejo. ¿Me permites darte un consejo? Escúchalo.
En el momento a lo mejor nos vamos a sentir como atacados, y más si la persona no tiene una forma de hablar muy dulce que digamos, pero agarra el consejo. Dice Salomón a su hijo: guárdalo porque eso es tu vida. Alguien amable. Hermanos, vuelvo a lo mismo. Un cristiano debe ser amable. Mira, hermanos, feos y con mala cara, imagínese usted. O sea, feos y de mala cara, malacarientos, imagínese usted. De perdido digas: pues estoy feo, pero mira, bien sonriente. Mira, a mí me tocó ver hermanos aquí feos con F de foco y mayúsculas, pero bien sonrientes. ¿Verdad que sí, Esteban? Bien sonrientes, bien contento. ¿Cómo estás, hermano? Sonrientes, pero ¿sabes qué denota cuando conoces una persona amable? Dices: esta persona refleja lo que dice que conoce. Compañera, ¿me puede pasar usted esa pieza? Claro que sí, con mucho gusto. Agárrala si quieres. Hermana, ¿me podrías ayudar por favor a bajar esto del carro? Sí, hermano, claro que sí. ¿Cómo no? Mire, me duele un poquito la espalda, pero le ayudo aunque sea con lo más delgadito, lo más poquito. Esta no sabe cuánto batallo con mi espalda, que no le puedo ayudar y cómo se le ocurre. No hay dónde hacer una contienda. Dice que es benigna, una actitud conciliadora, está dispuesto a cooperar cuando se le muestra un mejor camino, alguien dócil. Mira, hermanos, nadie de nosotros se nos va a ocurrir meter la mano cuando vemos un perro bravo. Nadie. Bueno, mala la comparación, pero no encontré otro ejemplo mejor. A veces nadie se te quiere acercar porque ya te conocen. Oye, ve con la hermana. No, yo con esa mujer no voy. No, yo con ese hermano no. Porque no son benignos, no son dóciles. Son personas que siempre están a la ofensiva, siempre tienen algo por qué discutir. No puedes decir el agua va porque dicen: mi agua, en mi casa no hay agua. O sea, no puedes decir que ay, qué feo está el calor, porque luego empiezan a tomarlo todo aprensivo. Ay, me estás diciendo porque en mi casa no hay aire. Ni quien se dé cuenta que en tu triste casa no hay aire. Es más, ni te conocemos, yo creo. Pero todo lo toman aprensivo. Pero alguien que es sabio tiene una actitud benigna, es dócil, lleno de misericordia, se preocupa, siente compasión por los demás, se preocupa por otros. Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y dice que es lleno de buenos frutos. Una persona que actúa con justicia, sin incertidumbre. Esto quiere decir que no es parcial, que con todos es el mismo, no tiene favoritos, no tiene consentidos, es congruente, es constante. Con todos soy el mismo, todos son mis hermanos, todos me caen bien, a todos amo por igual. Y por último dice que esta sabiduría es no fingida, es decir, no es hipócrita, es genuino, es real. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que finge nada más ser amable? Levanten la mano. Finge ser misericordioso. ¿Cuántos conocen a una persona así? Levanten la mano. ¿Ustedes no conocen? ¿Los demás no? Todos son genuinos. Ay, yo conozco, todos son genuinos. Hermanos, mira, tristemente podemos fingir ser algo que no somos, pero tarde o temprano nuestra verdadera naturaleza va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Escúchenme bien, hermanos. No podemos fingir toda la vida. Y si usted verdaderamente tiene una sabiduría divina, su comportamiento va a ser así desde hoy para siempre. Claro que tenemos lucha con esta carne. Claro que si no nos llenamos del Espíritu de Dios va a salir la carnalidad que hay en nosotros. Pero hermanos amados, debemos de buscar todos los días esta sabiduría de lo alto.
Una sabiduría que edifica, una sabiduría que hace que los otros se sientan cómodos cuando están conmigo. Y el resultado de esta sabiduría, termina el 18, dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, Santiago dice: ¿quieres mostrar tu verdadera fe? La forma en la que tú te conduces en los demás refleja la sabiduría que tú has adquirido. ¿Y cuánto de ello hemos puesto en práctica, hermanos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra conducta ahorita? ¿Realmente hemos crecido? ¿Realmente hemos madurado? ¿Realmente Cristo se refleja en nuestra vida? ¿Realmente cuando la gente está cerca de ti dice: wow, este hermano es un cristiano? O usted es problemático, chismoso, envidioso, irritado, contencioso, peleonero. O usted es alguien amable, pacífico, benigno, misericordioso, compasivo, genuino, verdadero, íntegro. ¿Cómo está usted? ¿Qué clase de sabiduría despliega usted? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Una sabiduría terrenal, animal, diabólica caracteriza la vida de los que no son creyentes, pero una sabiduría de lo alto, pura, benigna, pacífica, buenos frutos de misericordia reflejan la sabiduría o la esencia de un cristiano.